Bueno, ahora vamos a dedicarnos algunos minutos a un ejercicio que suele traer complicaciones. Vamos primero ya estudiamos los polímeros, ¿sí? Y los vimos que están formados por unidades monoméricas. Ahora nos vamos a meter a estudiar las adentro de las unidades monoméricas, ¿sí? Habíamos dicho hace un rato que, por ejemplo, la molécula de glucosa, una glucosa en particular, está formada por 6 átomos de carbono, ¿sí? Puede haber otros monosacáridos que estén formados por distinta cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, podríamos tener un polihidroxialdehído que tenga 3 átomos de carbono. Fíjense, una formulación es esta. Un grupo aldehído en el carbono 1 y tiene grupos OH en los otros 2 carbonos, ¿sí? En particular, estas moléculas que responden a esta fórmula se llaman aldotriosas. Todas estas que vamos a analizar acá se llaman aldosas. ¿Por qué aldosas? Porque son azúcares que tienen grupo funcional aldehído, ¿sí? Se le agrega el infijo tri para hacer referencia a que tienen 3 átomos de carbono. Bien, tenemos esta estructura acá. En primer lugar, lo que me gustaría que quede claro es que esto no es una proyección de Fisher, ¿sí? Esta representación no da información estereoquímica. ¿Qué quiere decir que no dé información estereoquímica? Esto lo hemos visto bastante, pero lo que nos está diciendo esto es que esta estructura no nos dice hacia dónde están orientados los sustituyentes del carbono asimétrico, ¿sí? Yo me estoy adelantando, pero como ya está marcado con un asterisco el carbono asimétrico, supongo que ustedes han observado que esta estructura es quiral, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, así como está representado esto, ¿pueden decir si corresponde a la molécula derecha o a la molécula izquierda? Y la respuesta de ustedes debería ser que no, ¿sí? Nosotros necesitamos saber hacia dónde apuntan los sustituyentes en el espacio para saber si esta representación corresponde a la molécula derecha o a la molécula izquierda. Profe, perdón, ¿cómo sería la proyección de Fisher? La proyección de Fisher, si bien ahora cuando pasemos un cachito voy a hacer una aclaración más, la proyección de Fisher es de esta manera. Nosotros la hemos visto que representamos a los carbonos asimétricos mediante la intersección de estos dos segmentos, ¿sí? Y en esta proyección, una vez que nosotros vamos acomodando los 4 sustituyentes distintos del carbono asimétrico, lo que nosotros estamos diciendo es cómo se orientan en el espacio. Porque si bien la representación de Fisher se hace en el plano, nosotros tenemos que saber que la proyección de Fisher en realidad lo que nos está diciendo es que los sustituyentes tienen esta orientación en el espacio tridimensional, ¿sí? Los sustituyentes que están en el segmento horizontal se encuentran saliendo del plano y los que están en el segmento vertical se encuentran entrando al plano, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos la información estereoquímica, podemos decir si la molécula es derecha o la molécula es izquierda, ¿sí? Entonces, así como está representado, esto no tiene información estereoquímica. Es una fórmula desarrollada o semidesarrollada, a ver, bueno, salvo que no, porque no tiene este enlace, sino es una fórmula desarrollada de las aldotriosas. No me está diciendo cuál de las aldotriosas es. El siguiente paso en este ejercicio, y que lo van a tener que hacer para todos, es analizar cuántas aldotriosas existen, ¿sí? ¿Cómo saben eso? Van a tener que, en primer lugar, identificar cuántos carbonos asimétricos tiene esta molécula, ¿sí? ¿Y cuántos carbonos asimétricos tiene esta molécula? Tiene uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué moléculas vamos a tener nosotros que respondan a esta fórmula? Vamos a tener dos, ¿sí? Que entre sí van a ser enantiómeros. Vamos a tener una que tenga el OH a la derecha y el hidrógeno a la izquierda. Y su imagen especular, que va a ser
una molécula que tenga el OH a la izquierda y el hidrógeno a la derecha, ¿sí? Estas dos son las dos aldotriosas que existen, ¿sí? Una manera de corroborar esto es utilizar esta fórmula que nos dice que el número de estereoisómeros es igual a 2 a la n, donde n es el número de carbonos asimétricos. En este caso, las aldotriosas tienen un solo carbono asimétrico, entonces, en este caso, el número de estereoisómeros es igual a 2 a la 1, que es 2. ¿Sí? Entonces, existen dos aldotriosas, que son estas dos que están acá. ¿Sí? El par de enantiómeros que responden a esta fórmula. Para que termine de quedar del todo claro, una manera de tratar de entender por qué esta representación no es una... no tiene información estereoquímica. Nosotros hemos dicho mucho que en estas clases que, por ejemplo, un zapato derecho no se puede poner en un zapato izquierdo, ¿sí? Es decir, que el zapato en sí tiene información, información de la quiralidad del pie, ¿sí? Porque entra el pie derecho, pero no entra el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque el zapato, entre comillas, recuerda, a través de su forma, que ahí entra solamente el zapato derecho que tiene una configuración determinada, ¿sí? Distinta del izquierdo. Pero ahora bien, por ejemplo, si ustedes agarran la palma de la mano, la apoyan sobre un papel, ¿sí? Marcan el contorno de la mano en esa hoja de papel y recortan la silueta de la mano, ¿qué pasa? Ustedes van a poder saber, o supónganse, alguien que no vio lo que ustedes hicieron, ¿va a poder saber con cuál de las dos manos ustedes hicieron esa silueta? Si el papel tiene alguna marca de textura, capaz que sí, porque, Claro, pero bueno, si es totalmente liso, no claro, sé. podría ser, supónganse que sea una hoja en blanco, ustedes dibujan la silueta de la mano, borran, lo recortan, borran cualquier marca de lápiz que haya quedado, ¿sí? A lo que apunta esto es a que ustedes se den cuenta que esa silueta marcada con una mano corresponde a las dos manos, ¿sí? Es la mano de ustedes, pero puede ser Claro, cualquiera de las dos. porque La informa lo puede dar vueltas también. Claro, lo puede dar vuelta y si la hoja es blanca y no quedaron marcas, no se puede saber. Y sirve, digamos, esa silueta para las dos manos. Es decir, que esa silueta perdió la información de la quiralidad de la mano. Bueno, esta representación, así como está, no tiene, o perdió, vamos a decir, la información, eh, como es, en este caso, la información estereoquímica de la molécula, ¿sí? Entonces sirve para las dos. Vamos a analizar, por ejemplo, una aldosa que tiene 4 átomos de carbono. Las aldosas que tienen 4 átomos de carbono se llaman tetrosas. ¿Sí? Acá falta el plural, ¿sí? Profe, perdón, antes de pasar a la cuarta, a la de 4 carbonos, ¿el anterior Sí. entonces queda D o L? ¿Cuál? ¿Esto? Lo que vimos de la aldotriosa recién. Sí. Bueno, esta representación no es ni D ni L, porque no tiene información. Esta representación sirve para la D y sirve para la L. Si nosotros quisiésemos decir si es la D o es la L, necesitamos la información estereoquímica, ¿sí? Y la información estereoquímica nosotros la construimos en estas dos representaciones, ¿sí? Vamos a ver más adelante que esta es la D y esta es la L, ¿sí? Pero esta no es ninguna de las dos. O, dicho de otra manera, y quizás más correcto, es las dos, la D y la L, ¿sí? Las dos responden a esta formulación. Piensen esta formulación como la silueta de la mano que yo les explicaba recién. Representa a las dos, ¿sí? A las dos aldotriosas que existen. Las que tienen Bien. 4 átomos de carbono se llaman aldotetrosas, ¿sí? Se le agrega el infijo tetro para hacer referencia a que tienen 4 átomos de carbono. Nosotros representamos una fórmula general para todas, ¿sí? Como recién representamos una fórmula general para las dos aldotriosas, vamos a representar una formulación para todas
las aldotetrosas, ¿sí? Esto sirve para todas. Cuando yo me refiero a todas, estoy diciendo ya que hay más de una. ¿Cómo sabemos cuántas hay? Tenemos dos maneras de hacerlo. Por un lado, lo que podemos hacer es construir las proyecciones de tetrosas. Construir las proyecciones de Fisher teniendo en cuenta las configuraciones posibles que pueden tener los átomos de carbono. Vamos a hacer eso, no perdamos 5 minutos en hacer eso. El primer carbono asimétrico es el 2, ¿sí? Entonces, arbitrariamente yo voy a empezar a representar el OH a la izquierda. Entonces va a quedar el hidrógeno perdón, el OH a la derecha, queda el hidrógeno a la izquierda. Dibujo el hidrógeno a la derecha del otro carbono asimétrico. Ustedes deberían haber sido capaces de identificar que estos dos son los centros asimétricos de la molécula. Y por último, el carbono que no es asimétrico. Otra estructura que responde a esta fórmula general, a esta silueta, es una que tenga un OH a la izquierda y el otro a la derecha. Esta también es una aldotetrosa, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque como los carbonos son quirales, que este carbono es quiral y este carbono es quiral, que el hidrógeno esté bueno, vamos a analizar el otro, que el hidrógeno esté a la izquierda o que el hidrógeno esté a la derecha no es lo mismo, ¿sí? Porque el carbono es asimétrico. Entonces no podemos libremente representarlo. Si queremos decir que esta es una en particular, no podemos representarlo de cualquier forma, ¿sí? Lo representamos de cualquier forma, como por ejemplo acá, cuando no queremos hacer referencia a ninguna de las dos o de las que haya. ¿Sí? Si estamos haciendo referencia a una en particular, no es lo mismo que el hidrógeno esté a la derecha o que esté a la izquierda, o que el OH esté a la izquierda o que esté a la derecha. Otra aldotetrosa viene de la siguiente combinación, que los dos OH estén a la izquierda. Perdón, me parece que hay un micrófono abierto, no sé qué está haciendo interferencia. ¿Puede ser? Entonces ya tenemos tres. Y bueno, y por último, ¿qué combinación nos queda? Que este OH esté a la izquierda y este OH esté a la derecha. Entonces, fíjense, ¿cuántas aldotetrosas distintas nosotros construimos? 4. 4, ¿sí? ¿Y de dónde viene ese 4? Nosotros lo podíamos haber hecho sin tomarnos todo este trabajo de representar las 4, podríamos haber aplicado la fórmula, ¿sí? Si nosotros sabemos que la estructura general tiene dos centros asimétricos, hacemos 2 a la 2, que es 4, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, entonces acá poníamos 4, no teníamos que representar todas estas estructuras. Fíjense que para las aldopentosas, las que tienen 5, van a ver cuando construyan las estructuras que el número de estereoisómeros va a ser 2 al cubo, que va a ser 8. Entonces ya van a tener que representar 8 moléculas en todas las combinaciones posibles en los carbonos asimétricos para encontrar todas. Entonces aplican la fórmula y es más rápido. En la de 6, en las aldohexosas, esas moléculas tienen 4 carbonos asimétricos, entonces tienen que hacer 2 a la cuarta, que es 16. Entonces fíjense que esto se va complicando mucho. Bien. ¿Cómo sería la clasificación? De estas, ¿las de 4 o las otras? Las de 5 y las de 6. Las de 5 se llaman, lo voy a anotar acá, aldopentosas, y las de 6 se llaman aldohexosas. Fíjense que lo único que cambia es que acá estoy agregando estos infijos que hacen referencia a la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal. Bien, un último detalle, ¿sí? Acá yo estoy diciendo que importa en los carbonos asimétricos si yo represento el OH a la derecha o a la izquierda. Si yo, por ejemplo, en este carbono, en el último, yo represento el OH a la izquierda en vez de a la derecha, ¿pasa algo? ¿Tiene implicancias estereoquímicas eso? La respuesta es que no, porque este carbono no es asimétrico. Entonces, en los carbonos que no son asimétricos,
En el papel yo puedo poner los sustituyentes como se me ocurran porque ese carbono tiene simetría de reflexión, no es chiral, entonces no importa cómo estén los sustituyentes, da lo mismo. No da lo mismo que cómo pongamos los sustituyentes en los carbonos que son quirales, ¿sí? Ese es el detalle que tienen que tener en cuenta. Entonces, lo que yo les recomiendo para este ejercicio es que acá en la de 5, acá en la de 6, construyan una formulación general, ¿sí? Entre comillas, una silueta para todas las aldopentosas, una silueta para todas las aldohexosas, ¿sí? Y calculen el número de estereoisómeros a través de la fórmula y no representando cada una de todas las configuraciones, combinaciones de configuraciones posibles de los carbonos asimétricos, ¿sí? Un último ejemplo, pasando a las cetosas, ahora los azúcares que tienen grupos funcionales de cetona, ¿sí? Vamos a empezar por las que tienen 3 átomos de carbono. Representamos los 3 átomos de carbono y yo les pregunto, estas se van a llamar cetotriosas. ¿En dónde va a estar el grupo cetona? ¿Hay alguna posibilidad de que esté en más de un átomo de carbono? No, va a estar en el carbono central. Claro, en el carbono 2, sí o sí. No hay otra opción de que el carbonilo esté acá. Entonces acá vamos a tener un OH y acá vamos a tener un OH. Bien, vamos a pensar en lo mismo. ¿Cuántas cetotriosas pueden existir? Y yo les pregunto, vamos a recordar acá que el número de estereoisómeros es igual a 2 a la n, donde n es igual al número de carbonos asimétricos. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene o cuántos posibles centros quirales tiene esta formulación? ¿Ninguno? Ninguno. Porque este es un carbono sp2, es de un carbonilo, no puede ser quiral, y estos dos carbonos están unidos a 2 hidrógenos, entonces no son quirales. Entonces, si nosotros venimos acá, n da 0, y 2, vamos a reemplazarlo acá, 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Sí? Existe solamente una cetotriosa. ¿Sí? Si bien acá yo lo puse en plural, podemos borrar la S, porque existe solamente una molécula que tiene esta formulación, ¿sí? No puede haber otras porque como no hay carbonos asimétricos, no importa hacia dónde pongamos los sustituyentes, va a dar siempre la misma molécula, ¿sí? Si a esta molécula yo le hago su imagen especular, va a ser la misma molécula. ¿Bien? Lo que no ocurría con las otras. Si a cada una de estas, su imagen especular no se superpone con sí misma. Lo mismo que pasaba con las dos aldotriosas. Bien, bueno, les dejo como ejercicio que completen el cuadro y que hagan esto, ¿sí? Tengan cuidado que esto de que hay una sola ocurre solamente para estas, ¿sí? Para las otras no. Bien.